Bueno, muchachos, entonces vamos a terminar entonces con nuestro vocabulario y estas son las otras 7 palabras restantes. Ya vamos a aprender 14 palabras nuevas. Como les decía, creo que íbamos en 52, no recuerdo muy bien. Si íbamos en 52, con estas completaríamos 66 palabras nuevas, más algunas palabras que ustedes han estudiado por aparte y van aprendiendo, y poco a poco se van a ir dando cuenta que van adquiriendo un conocimiento impresionante. Entonces, vamos a seguir con nuestro aprendizaje del día de hoy. Tenemos la palabra ad, que es hasta. Ustedes se van a encontrar palabras como ad, que por ejemplo se va a parecer mucho a al, que ya la sabemos, y al es sobre, no la vayan a confundir con ad. Al es sobre, ad es hasta, ¿sí? Otra palabra que tenemos es esta, que es im, que es con. También se suele confundir mucho esta palabra con am. Am es nación o pueblo, ¿recuerdan? Y esta palabra im es con. Igual, am también se escribe con una ajin y una mensofit. La única diferencia es que en vez de una jirek viene con un pataj debajo. Y muchas veces la vamos a confundir. Muchas veces nos vamos a confundir con esa palabra. Realmente a mí me pasó muchas veces, pero a medida que nosotros vamos haciendo traducciones nos vamos dando cuenta, aparte que el contexto siempre nos va a ir diciendo que si yo digo que Abraham halak im Jacob, por ejemplo, Abraham fue con Jacob, no me va a quedar si yo digo Abraham halak am Jacob, porque diría como Abraham fue nación Jacob. Y no tiene ningún sentido. Entonces muchas veces el contexto nos va a decir de qué se trata. Si yo veo esta palabra y digo que era nación o era com. Abraham fue nación Jacob, no me suena, pero si yo digo Abraham fue con Jacob, ok, ahora sí me suena. Y el contexto me va a ir diciendo de qué se trata la palabra. Muchas veces nos va a dar la mano el contexto. La siguiente palabra es un verbo. Y aquí vamos a ver también por primera vez en este curso la sin. Ya la conocíamos, pero no habíamos visto ninguna palabra escrita con sin, si no estoy mal. Y este verbo, que ya saben ustedes que deben ponerle las vocales del paradigma Paal, es asaj, de hacer. Lo tengo en infinitivo, aunque no se debe leer en infinitivo, sino que ya sabemos que esto es tercera persona del singular y lo vamos a leer como hizo, porque sería él hizo. No el hacer, nosotros no hablamos de esa manera. Lo pongo así para que ustedes sepan de qué verbo se trata y ya después le hacemos la conjugación necesaria de acuerdo a cómo está representado ese verbo en este momento. Después viene la palabra kol, que es voz o sonido, y de esa les hablé en el video anterior, donde nos dice que este también es un sustantivo colectivo. No tengo necesidad de poner, por ejemplo, ya sabemos que es un sustantivo plural, que es un sustantivo masculino, entonces no tengo necesidad de poner kolim, por ejemplo, para que diga voces o sonidos, sino que ya kol me dice voces o sonidos, o también me dice voz o sonido. A veces se podrá encontrar, también se puede encontrar como kolim, pero no es necesario porque ya este es un sustantivo colectivo y me está diciendo que puede ser tanto singular como plural. Vamos a este segundo verbo de nuestro vocabulario y es la palabra ra'ah. Ya saben que tenemos que ponerle las vocales del Paal, ¿cierto? Ra'ah. Y es el verbo ver, otra vez, lo tengo en infinitivo para que ustedes sepan cuál es el verbo, pero ya saben que siempre nuestros verbos en Paal, sin nada adelante, sin nada por detrás, sino que solamente poniéndole el kametz y poniéndole el pataj, ya saben entonces que solamente poniéndole el kametz y el pataj ya va a ser en tercera persona del singular, es decir, él. ¿El qué? Él vio. Él vio. Ok, entonces el verbo ver, pero en tercera persona del singular, él vio. Sería vio. Nuestro segundo sustantivo de esta parte del vocabulario sería la palabra sha'ar. Sha'ar. ¿Qué quiere decir puerta? Y es un sustantivo singular masculino. Es decir, que su terminación para plural tendría que ser con im, que es esta misma terminación que tenemos aquí. Entonces, puertas sería shearim. Shearim sería puertas.
Pero esta puerta no hace referencia a una puerta pequeña como de una casa, sino que más que todo hace referencias a los portones grandes de la ciudad. Más adelante vamos a ver el significado de la palabra puerta o cómo se dice puerta en hebreo, pero por el momento lo podemos manejar como cualquier puerta hasta que aprendamos el otro significado, el otro nombre, pero siempre o casi siempre va a hacer referencia a las puertas de la ciudad. No sé si ustedes recuerden que la Biblia siempre nos ha mencionado que todas las ciudades eran fortificadas, tenían murallas y tenían una puerta de entrada. Muchas veces era la misma de salida o tenían su puerta de entrada y su puerta de salida, pero hace referencia a esas puertas grandísimas que tenía la ciudad antes de entrar. Eso era Sha'ar, la puerta, o eso era Shearim, las puertas. Igual cuando se habla del templo, de las puertas de entrada que tenía el templo de Salomón, está hablando de las Shearim del templo de Shlomo. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que es un sustantivo masculino y a qué puertas, a qué tipo de puertas hace referencia. Y nuestra última palabra es la palabra campo, que también es masculina y que en hebreo es sadeh. Otra vez estamos utilizando una sin. Recuerden que si tiene el punto a la derecha es sin, si tiene el punto a la izquierda es shin. Esta tiene el punto a la derecha, entonces sería sadeh, sadeh o sadeh, y su plural sería sadot. Mentiras, no, qué pena con ustedes, estoy muy equivocado. Sadeh es una palabra femenina. Sadeh es una palabra femenina. Es una palabra femenina y también lo podemos identificar porque su terminación singular es con una hei, como la mayoría de palabras femeninas en singular, y obviamente se aplica la ot al final de la palabra en el plural, es decir, que sería una femenina plural. Entonces campo le podemos llamar a lo que en inglés llamamos field o a lo que llamamos camp. Es cualquier lugar donde no solamente el campo, digamos, lo que no es ciudad es campo, ¿no? Sino que es como un terreno baldío, un terreno donde pastan las vacas, por ejemplo, es un terreno deshabitado, un terreno donde no hay casi nada. A eso se refiere sadeh o campo, y su plural sadot. Entonces ya tenemos 14 nuevas palabras que podemos aplicar a nuestras traducciones para ir creando oraciones, para ir siendo autodidactas en nuestro aprendizaje. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Que Dios los bendiga, un abrazo grandísimo y muchas gracias por estar en este curso aprendiendo hebreo y por estar haciendo esas tareas tan importantes que son para el crecimiento tanto de ustedes como del reino de Dios y de la traducción de la Biblia. Que Dios los bendiga, un abrazo grandísimo y los espero en un próximo video. Dios los bendiga.